La mansión se alzaba como una sombra macabra en mitad del bosque. Sus paredes de piedra erosionada y sus ventanas vacías parecían observar con malévola expectación a quienes osaban acercarse. En lo más recóndito de aquel recinto lúgubre se encontraba el objeto de miedo y fascinación, el espejo oscuro. Este antiquísimo artefacto, forjado en tiempos olvidados, era el epicentro de innumerables leyendas y misterios. María, una joven de alma intrépida, no podía resistir la tentación de desentrañar el enigma. Paso a paso, atravesó el umbral de la mansión, su corazón latiendo al ritmo de la ansiedad. Al llegar a la sala donde yacía el espejo, se detuvo ante él. Al contemplar su propio reflejo, los rasgos de María comenzaron a distorsionarse, como si la realidad se fundiera con una pesadilla. De las profundidades del espejo emergió una figura oscura, una entidad sin rostro que emanaba una presencia siniestra. El aliento de María se entrecortó y sus manos temblaron, pero no desvió la mirada. El silencio se volvió opresivo, solo roto por los susurros inquietantes de la figura en el espejo. Intentó retroceder, pero las puertas de la sala se cerraron de golpe, dejándola atrapada en la gélida penumbra. La figura avanzó con movimientos etéreos, acercándose inexorablemente a María. En un acto de desesperación, María agarró una antigua estaca de madera que yacía en un rincón olvidado. Con un grito de valentía, se abalanzó sobre el espejo. El cristal se resquebrajó en 1000 pedazos, liberando una onda de energía oscura que envolvió la habitación. La figura se desvaneció en la negrura, como si nunca hubiera existido. María se dejó caer en el suelo exhausta y temblando, pero sabía que había triunfado sobre el horror que habitaba en el espejo oscuro. Con paso vacilante, abandonó la mansión, dejando atrás el oscuro secreto que yacía en su interior, pero sabiendo que el precio de su valentía sería una marca indeleble en su alma. En el pequeño pueblo de Valeria se susurraba sobre la misteriosa melodía que resonaba en las noches de luna llena. Los lugareños evitaban mencionarla, como si el simple acto de nombrarla pudiera convocarla. Dicen que aquellos que la escuchaban desaparecían sin dejar rastro, sumidos en una oscuridad eterna. David, un músico de espíritu intrépido y oído prodigioso, no podía resistir la tentación de desentrañar el origen de tan escalofriante leyenda. Una noche, bajo la luz pálida de la luna, siguió el eco siniestro de la melodía hasta llegar al borde del viejo cementerio del pueblo. Allí, entre las tumbas cubiertas de musgo y las sombras inquietantes, divisó a un anciano de espalda encorvada, tocando un violín ennegrecido por el tiempo. Su rostro estaba oculto bajo una capucha raída, pero la melodía que emanaba era tan macabra como se contaba. David se acercó con cautela, sintiendo un frío gélido que calaba sus huesos. «¿Quién es?», murmuró con voz temblorosa. El anciano no respondió, pero sus dedos huesudos seguían danzando sobre las cuerdas del violín, como si estuvieran poseídos por una fuerza infernal. El terror se apoderó de David, quien intentó retroceder, pero sus piernas parecían petrificadas. El anciano
levantó la cabeza lentamente, revelando unos ojos sin pupilas que brillaban con una luz malévola. Un susurro ininteligible escapó de sus labios resecos. En un último intento por liberarse de aquel hechizo maligno, David cerró los ojos y tapó sus oídos, pero la melodía seguía resonando en su mente, devorando su cordura. Sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies y se hundía con una oscuridad interminable. El cementerio quedó en silencio una vez más, solo roto por el viento susurrante entre las tumbas. El anciano volvió a bajar la cabeza y continuó tocando su melodía macabra, esperando al próximo incauto que se aventurara en busca del origen de su terrorífico concierto. En los límites del pequeño pueblo de Rincón de los Susurros se extendía un bosque ancestral, conocido por los lugareños como el Bosque de Susurros. Las leyendas hablaban de árboles que susurraban secretos oscuros a aquellos lo bastante valientes o temerarios para adentrarse en su espesura. Pero cuentan que aquellos que se aventuraban demasiado adentro jamás regresaban. Martín, un joven de espíritu indomable y curiosidad insaciable, no podía resistir la tentación de descubrir la verdad detrás de tan misterioso lugar. En una noche sin luna, cuando las sombras parecían ganar vida propia, se adentró en el bosque de susurros. A medida que avanzaba, los árboles parecían cerrar filas a su alrededor, como si el bosque mismo intentara retenerlo. Los susurros comenzaron, voces ininteligibles que se entrelazaban con el susurro del viento. Martín se estremeció, pero su determinación no flaqueó. De repente, entre la penumbra, surgió una figura encapuchada, con ojos que brillaban con una luz antinatural. «¡Detente!», susurró la figura, su voz resonando en el aire como el eco de una tumba vacía. Martín se paralizó, pero su curiosidad lo impulsó a continuar. La figura se acercó con pasos silenciosos y Martín pudo distinguir el brillo de unos labios esbozando una sonrisa perversa bajo la capucha. «Has llegado demasiado lejos», susurró de nuevo, esta vez con un tono más amenazante. Martín intentó retroceder, pero parecía que el bosque mismo conspiraba en su contra. En un último acto de desesperación, Martín cerró los ojos y gritó con todas sus fuerzas. Un estruendo ensordecedor sacudió el bosque, haciendo que la figura retrocediera momentáneamente. Martín aprovechó la oportunidad y corrió sin mirar atrás, sintiendo las ramas arañar su piel. Cuando finalmente emergió del bosque, el sol de la mañana lo recibió con una luz cegadora. Miró hacia atrás y vio el oscuro dosel de árboles ondeando en el viento. El bosque de susurros guardaba sus secretos una vez más. Martín regresó al pueblo, su corazón aún palpitando con fuerza. Sabía que había desafiado algo que estaba más allá de su comprensión, algo que no debía ser perturbado, pero también sabía que la sed de conocimiento siempre lo llevaría a buscar respuestas, aunque eso significara enfrentarse a lo inexplicable. Cerramos capítulo, pero nuestra búsqueda continúa. Esto fue Cualquier Cosa.